porque tu palabra dice que cuando estamos unidos, tú traes sobre nosotros bendición y vida eterna. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por darnos eternidad por aquí, Señor. Hoy te pedimos, Señor amado, que nos abres el corazón. Que tus palabras, Señor amado, sean esta semilla que entra en buena tierra, Señor amado, y hacen producir fruto abundante para ti. Que nuestras vidas sean transformadas, Señor amado, por el poder de tu palabra, Señor, y por la presencia del Espíritu Santo, Señor, establece en nosotros el nacimiento que necesitamos. La palabra dice que es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino. Lo necesitamos y lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Padre. Que todo lo que está en este lugar y a su alrededor se sujete, Señor amado, a tu presencia. Se sujete a ti, Señor amado. Toda palabra tuya, Señor amado, rinda el fruto, Señor amado, que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana preciosa, Señor, llena de tu presencia. Gracias, Dios, porque tu presencia nos confirma, Señor, tu fidelidad, Dios. Cuando invocamos tu nombre, cuando adoramos de todo corazón, Señor, cuando nos doblegamos, cuando nos humillamos, cuando nos despojamos, Señor, de toda altivez, orgullo, Señor, de todo peso, y venimos delante de ti, Señor, y clamamos y oramos. Tu presencia se manifiesta, Señor. Tu presencia está con nosotros, pero cuando clamamos, Señor, se manifiesta tu poder. Gracias por esta mañana. Yo bendigo a todo este pueblo, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, los que están aquí en este lugar, y todos aquellos que escuchan esta palabra, Señor. Los bendecimos, Señor. A donde llegue esta palabra, sea para bendición, sea para salvación, sea para confirmación de tu gracia, Señor, de que ha habido un pacto de tu sangre sobre nosotros, Dios, y sobre todo aquel que ha confesado sus pecados y ha creído en Jesús. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, Señor. Invocamos tu nombre también para que sea tu verdad, Padre, en el nombre de Jesús, para que sea tu verdad, Padre, la que venga, Señor. No la verdad de los hombres, no la ilusión de los hombres, ni la mentira de los hombres, sino tu poder y tu verdad venga a este lugar, se manifieste en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, para tu gloria y honra, Señor. Reprendemos el error, la confusión, atamos todo esto y lo echamos a la vista, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y honra, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Dios lo bendiga. ¿Quién le puede dar un buen aplauso al Señor? Buen aplauso. Amén. Bueno, gloria a Dios, amén. De esta última canción, que yo no la programó, se la mandaron, la programó Sonia. Sonia dijo, yo coloco esta canción en dónde estaba. Pero ¿quién mandó la lista? Ah, bueno, listo. La pastora sí mandó la lista. En esta última canción hay una frase que me causa, y que tiene que ver con lo que voy a hablar ahorita, que me enfoco en ella en este momento, me causa curiosidad, quiero que usted la discierna conmigo. Amén. La palabra hay que discernirla, ¿no? Eso es como la cocina, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la buena cocina? ¿Que usted quede lleno? Usted se llenó. Usted puede cocinar una libra de arroz y llenarse. Pero ¿cuál es lo bueno de la buena cocina? Lo que uno espera de la buena cocina. ¿Qué espera uno de la buena cocina? Que las papilas gustativas exploten, ¿cierto? Los sabores, la sazón. La sazón es la esencia del buen comer, la sazón. Usted le pueden hacer la mejor carne, pero si usted no la sazonó bien, ¿sí? Usted puede utilizar los mejores ingredientes, pero usted no sazonó bien la comida. ¿Usted la disfruta? Qué feo es comer sin sal, ¿no? Feo, ¿cierto? A algunos por salud les toca comer bajo en sal, pero es horrible comer sin sal. Y la palabra de Dios dice que el mundo sin sal, ¿cómo es?
Si la sal pierde su sabor, ¿cómo se sazonará el mundo? ¿Cómo lo vamos a sazonar? Amén. Aquí entró un hombre, ¿cierto? ¿Alguien supo cómo entró? ¿En qué estado entró? ¿Cómo estaba? Alicorado, ¿cierto? ¿Cuál es la sazón que él necesitaba? ¿Un abrazo? ¿Sí? ¿Que ella parara la oración? ¿Qué necesitaba el borrachito? Sal, el sabor para su vida. ¿Cuál? Una palabra que lo traspasara, que esa fue la que Dios me puso a darme. Como la comencé acá y se la terminé allá. Y se fue llorando y como compulgir. Amén. ¿Qué hace el Señor con el pecador? ¿Lo abraza? Yo empiezo a tocar estos temas para que usted comience a seguir conociendo el Señor. ¿Cómo es el Señor? ¿El Señor es un Señor de abrazos? Yo le pregunto, ¿cómo se lo imagina usted? ¿Lo habrán representado bien en las películas que han hecho del Señor? Yo creo que los que hacen esas producciones hacen lo mejor posible, ¿no? Pero muchas de las cosas que reflejan en un arte como la televisión o como el cine son la imaginación del que lo produjo. Pero nosotros tenemos imaginación, pero mejor es conocer al Señor como Él es, amén. Amén o no. Y Él lo que quiere es que el pecador se arrepienta, hermano, que entienda que tiene delante de sí una, un- una vida o una eternidad de condenación, amén. Y ahí está, el tema es ese. El tema es ese, ¿no? Yo cuántas veces como pastor he aconsejado, sobre todo a los muchachos, deje de andar con esa gente, deje de andar consumiendo esto, pilas con lo que está haciendo. ¿Por qué, pastor? Porque puede terminar o muerto o puede terminar en la cárcel. Hace pastor, sí, es exagerado, pastor. Y el pastor lo dice por molestar o porque ama o porque lo ama a usted. ¿Qué tan abrazón es el pastor Mauricio? Bueno, con la pastora Astrid ella sí tiene todos mis abrazos, hermano, hartos. Amén. Pero con usted, ¿cómo es el pastor? Pastor Mauricio, ¿cómo es? ¿Le habla con qué? Con la verdad. Una verdad que reacciona. Y se lo hablo en todos los niveles, desde lo más importante, que es la vida eterna, hasta las cosas más pequeñas de la vida. Amén. Y así es el pastor Antonio. Y así es el Señor. ¿Cuál es la frase que me llamaba la atención? La que dice Marco Brunet. De hecho, su ministerio se llama Toma tu lugar en la mesa. Y él lo dice allí. Toma tu lugar en la mesa. ¿De dónde saca él esta frase? ¿De qué parte de la Biblia la saca? ¿Qué me dice? ¿Dónde está eso? ¿Cuál es la mesa? ¿A qué se refiere Marco Brunet con la mesa? ¿Nadie me dice? Perfecto. ¿Usted para qué prepara la mesa? Se cocina, se hace un almuerzo especial. Cuando está lista la comida, ¿qué se prepara? La mesa, ¿cierto? Entonces le dice usted a sus hijos, saquen la mejor vajilla, ¿cierto? Saquen la mejor cristalería para tomar la bebida, los mejores cubiertos, pongan el mejor mantel, pongan el mejor individual, ¿cierto que sí? Se prepara la mesa, viene de la cena. Hoy vamos a hablar de dos cosas que tienen que ver con la cena. La verdadera cena, uno, y la cena indigna, dos. Hoy vamos a tumbar mitos. Amén. Yo sé que Marco Brunet sabe cuál es la mesa. Yo sé que él lo sabe. Pero de pronto el que canta la canción hace uso de su imaginación, ¿cierto? Y cuando la imaginación viene, ¿qué mesa se imagina usted? ¿Cómo es la mesa? ¿Cómo es la mesa? ¿Cómo se la imagina, hermana Heidi? ¿Cómo se imagina la mesa de la cena del Señor? ¿Cómo se la imagina? ¿Cómo es? ¿Y dónde está ubicada? O sea, usted se imagina como una mesa, ¿cómo? Estamos hablando de que Juan, el apóstol, ubíquese en Apocalipsis 7, ¿no? Juan, ¿qué ve? Multitudes, millones de personas, ¿cierto? Vestidas de blanco, con palmas en las manos. ¿Cierto que sí? Eso ve Juan, que es la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿no? Una multitud incontable, una herencia incontable.
Usted dice que es una mesa en el reino de los cielos. Bueno, entraron las multitudes. ¿Dónde queda esa mesa? ¿Y cómo se ubica la mesa? Póngase a pensar cómo nosotros a veces cuando vamos muchos a almorzar, ¿qué se nos dificulta, hermana Sonia? A acomodarnos, ¿cierto? Y eso que somos, ¿cuántos somos? 10, 12, 15 máximo. Y nos dificulta. ¿Cómo acomodo yo millones de personas en una mesa? ¿Será larga? ¿Será ancha? ¿Será cuadrada? ¿Será redonda? ¿Cómo ubico eso? ¿Dónde voy yo además? ¿Usted ha pensado que es una mesa de verdad? Le pregunto. ¿Usted se ha imaginado que la tal cena es una mesa de verdad? Yo le pregunto. ¿Sí? ¿Qué dice Laurita? ¿Sí? ¿Cómo se imagina? Con unos arreglos florales hermosos. ¿Y la vajilla cómo es? ¿Cómo se la imagina? Tan lindo todo, ¿no? Tan hermoso. ¿Nos basamos en qué? En las bodas esas reales, ¿no? En las bodas de los reyes, de los príncipes, que son los que hacen las mejores bodas, ¿no? Le pregunto, ¿será así? Le pregunto, porque usted le dice al Señor, quiero conocerte, Jesús. Esa es una canción que decía, quiero conocerte, Jesús. Pero esté preparado para conocer a Jesús de verdad, al verdadero, no al que nos imaginamos, ¿no? Al verdadero, físicamente, espiritualmente, y todo el contorno de toda la atmósfera de Jesús, tenemos que conocerla. Es bueno conocerla porque la revelación, porque esto es revelación, es la que sustenta, la que nutre, la que alimenta, la que le da potencia a mi fe. La palabra dice que la fe es por el oír. Alguna vez les expliqué, haciendo una deducción del idioma original, que cuando el apóstol Pablo dice el oír, habla de revelación. Amén. Revelación. Cuando la palabra dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Esa certeza, ¿qué la da? ¿Qué la da la certeza? ¿Qué la da? La revelación. A Abraham se le ocurrió caminar más de 1000 kilómetros porque sí o porque vino revelación. Y Hebreos 11 nos dice que Abraham no simplemente escuchó una voz que le dijo, vete de tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Y es lo que dice la palabra en Génesis, ¿cierto? Pero Hebreos nos dice que Abraham vio una ciudad. No se la imaginó, no se la contaron, él la vio, dice Hebreos 11 está. ¿Qué ciudad vio Abraham? La Nueva Jerusalén. Amén. No la Jerusalén a la que un día entró Joab y David, ¿no? Es una Jerusalén terrenal. Muy importante en el plan de Dios, pero Dios tiene una ciudad mejor, que se llama la Nueva Jerusalén. Revelación, amén. Entonces las cosas son mejores por revelación. ¿Quién quiere revelación? Si le digo que no es una mesa como la que se imagina Laurita, entonces se va a decepcionar. ¿Quién se sentiría decepcionado si no es una mesa con bellos cubiertos, con bellos manteles? ¿No? Que ya no son perdices, que ya no son banquetes ni bandejas de frutas celestiales, sino que es otra cosa. Pero quiero partir por la indignidad de la cena. Voy a partir por el tema de la indignidad, ¿le parece? Vamos a primera carta a los Corintios 11. ¿Le gusta la palabra a usted o no? La palabra sazonadita, la palabra buena, ¿le gusta o no? ¿O le gusta siempre lo mismo? Hay predicadores que siempre predican lo mismo. Cambie. Aléjese del mal. Eso, claro, eso es obvio. Amén. Yo no necesito recordárselo todos los domingos. Sonia sabe que tiene que alejarse del mal todos los días.
Tengo que llamarla a las 6 de la mañana. Sonia, mijita, acuérdese lo que dice la Biblia. Apártese del mal, ¿no? No aportille el vallado, ¿sí? O Yuri, o Heidi. O mando un mensaje, una línea de difusión por WhatsApp diciendo, acuérdese, hermanos, que los mentirosos no entrarán en el reino. ¿Sí? Usted ya lo sabe, hermano. Eso se llama calostro, lo que bota la mujer cuando está recién nacido el niño, ¿cierto? El calostro. Si es calostro, ¿usted le gustaría comer calostro? Que le diga Yuri a Poncho, ¿me vas a invitar a almorzar? Sí, mi amor, allí al rincón del calostro. ¿Usted quiere un plato de calostro? ¿O qué quiere? Comida buena, ¿cierto? Buen bife, un filete de res rico, ¿cierto? Eso es lo que usted quiere. Eso es lo que Dios ofrece hoy, amén. Vamos a primera carta a los Corintios. En el capítulo 11, amén. Miren lo que dice, arranca el apóstol Pablo allí en el versículo 27, dice un título, tomando la cena indignamente. Obviamente el apóstol Pablo está hablando de la cena que el Señor dejó establecido en el aposento alto, ¿cierto? Para hacer memoria de su muerte, para celebrar su muerte. Y también la celebremos hasta el día en que Él venga, ¿cierto que sí? Una institución que el Señor dejó. Pero como todo lo que es profético y apostólico tiene un trasfondo. Es como cuando usted encuentra un diamante, echa un par de picazos más y se abre un hueco y encuentra una fosa de diamante. Esto es así, porque nos habla de algo mucho más profundo, que es lo que Dios quiere que nosotros hoy indaguemos y que tomemos, amén. Pero habla de la indignidad desde la cena del Señor, amén. Dice el versículo 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o beber esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Lo está diciendo el apóstol, pilas a la hora de tomar la cena de manera indigna. ¿Correcto? Porque vendrá un juicio sobre usted. Primera carta a los Corintios 11, versículo 27. Está diciendo el apóstol, pilas al tomar la cena para que no lo haga indignamente porque vendrá un juicio. O sea, si usted toma indignamente la cena, Dios lo juzgará a usted severamente. No será de bendición, sino será de maldición para usted si la toma indignamente. Una ley espiritual que Dios desató. Por eso el apóstol dice en el versículo 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces usted tiene que evaluarse en ese momento de la cena, cómo está. Si estuvo peleando en la casa antes de venir el domingo de la cena, ¿qué debería hacer usted? Mejor. Claro, hay que pedirle perdón al Señor, pero mejor sería que sentarme, ¿cierto? Es mejor sentarme a tomarla indignamente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que viene el juicio. ¿Y cuál es el juicio? ¿Vendrá sobre usted culpabilidad por la muerte de Jesús? Oiga eso, es que eso es lo que quiere decir el apóstol. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Oiga eso. Es como si usted se devolviera en el tiempo y Dios lo pusiera ya con los romanos que latigaron al Señor y lo crucificaron. Cuando usted toma la cena indignamente. ¿Está comprendiendo lo delicado? Dice, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, lu juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, oiga esto, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, puede ocasionar enfermedad, plaga y muerte, oiga. Tan delicado es que puede ocasionar enfermedad y muerte. Vaya uno a saber que ciertas enfermedades o ciertas situaciones que algunas personas padecen
o ciertas muertes inesperadas, porque pasa eso, ¿no? Sean producto de tomar la cena con indignidad. Oiga esto, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aquí ya entra, oiga, entra aquí ya otra dimensión que me parece a mí que va más allá de la cena, porque está hablando de una condenación con el mundo. El apóstol Pablo está empezando a dejar pistas más allá de la cena, de la ceremonia de la cena del Señor. Está hablando de un mundo que está condenado y que la indignación está asociada, o la indignidad, perdón, está asociada con la condenación del mundo. Lo que me quiere decir la palabra que los que se condenan, los que van a recibir la furia del Señor, en toda su dimensión, son personas indignas delante de los ojos del Señor. Deja eso bien claro a usted, tenga ese entendimiento allí clarito en su mente y en su corazón. Dice aquí, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Dónde he escuchado yo de estas cosas? Mire cómo toda la palabra comienza a asociarse. También salió allí Efesios capítulo 3, ¿cierto? Y está también Efesios capítulo 4 que habla de la unidad, que lo hemos estado viendo el viernes. Espero que usted esté viendo esas predicaciones del viernes. Y estamos hablando de unidad. Y estamos hablando de que una de las funciones del cuerpo de Cristo es que los que están más avanzados en el Evangelio sepan con paciencia esperar al que está demorado en el Evangelio. Para que todos, dice la palabra, lleguemos a la plenitud de Cristo. Para que todos alcancemos la condición del varón perfecto. Oiga eso. Y miren, parecieran dos pasajes como independientes, pero aquí está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo, oigan, cuando se sienten a comer, espérense unos a otros. Parte de lo técnico, o sea, no cenamos hasta que estén todos listos. Pero también está diciendo el apóstol Pablo, aprendamos a esperar para que cenemos todos en una cena especial. ¿Cuál es la cena? La cena del Señor, que ahora la miraremos. ¿Cuál es la tal cena? De la cual se imaginaba mi hermana Laurita, que había unos manteles maravillosos, frutas pero fantásticas. Y todos hemos pensado que es eso, ¿cierto? En un punto. Pero por eso viene la revelación, para que uno muestre de qué se trata verdaderamente. Dice, esperaos unos a otros, dice aquí en el versículo 33. Y dice el 34, si alguno tuviere hambre, que también podemos entender el hambre biológica, física, pero también el hambre espiritual, ¿no? Dice el Señor en la palabra, sus padres comieron ¿qué pan? El maná del desierto, ¿cierto? Un milagro sensacional del Señor, pero que estaba hecho exclusivamente para sostener el área física, fisiológica del israelita. Pero dice, aunque comieron ese pan, perecieron, dijo él. Pero yo soy un pan mejor. Yo les ofrezco un pan mejor que todo aquel que lo coma vivirá para siempre, que es el pan de vida. Y dice, y ese pan de vida soy yo. ¿Y quién es él? El verbo, él es la palabra viva. El que come mi carne, dice la palabra en Juan 6, el que bebe mi sangre, tiene vida eterna. Él aclara que es la palabra, ¿ven? La carne y la sangre es la palabra, no es un acto de canibalismo, es comer su palabra, comerla para vivirla, comerla para que se haga una conmigo. Yo soy el pan de vida, dice. Entonces dice acá, si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Amén. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice el apóstol Pablo. Entonces vemos allí cómo en medio de todo eso él bota pistas. Una invitación a que profundicemos un poco más. Amén. Pero ¿de qué se trata la indignidad en este mismo contexto? Devuélvase usted al versículo 17. ¿Qué título hay allí? Está clarito el título, ¿no? Hay gente que critica los títulos, yo no los critico porque
porque eso tiene un sentido, que le ayuda a usted a estudiar mejor la palabra. Obviamente los textos originales fueron escritos sin títulos. Pero aún dentro de ese mismo contexto, hay pasajes que hablan de algo muy determinado. Cuando hablamos de indignidad, entonces, aquí lo explica en el versículo 17. Particularmente lo hace unos versículos atrás. Miren lo que dice. Dice, abusos en la cena del Señor. Está diciendo la indignidad puesta en marcha. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, ¿en qué está fundada la indignidad? En la división. Para el Espíritu Santo, que es el ser de la Trinidad más fácil de contristar, nos está diciendo la palabra que una de las cosas que más contrista al Espíritu se llama la división. Aquí lo que está diciendo el apóstol es, se están reuniendo, se están congregando, no para lo mejor, sino para lo peor, dice. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, dice, y en parte lo creo. Cuando el apóstol Pablo dice, en parte lo creo, es porque es tan notorio, tan rimbombante, tan sonoro lo que está pasando con la iglesia de Corinto, que ha llegado a oídos del apóstol Pablo. El escándalo ha llegado hasta los oídos del apóstol Pablo. O sea, al apóstol Pablo le llega la información de que en Corinto hay una división franca en medio de los hermanos. Y en medio de esa división, la iglesia de Corinto se atreve a seguir haciendo la cena del Señor. Oiga esto. Yo me acuerdo, alguna vez tuvimos un par de hermanas en la congregación. Ellas usualmente llegaban juntas y de un día para otro comenzaron a llegar por separado. Uno comienza a ver como pastor las cosas, ¿no? Entonces cuando llegaba la una, ignoraba a la otra. Y hasta de reojo se miraban mal. Uno comienza a ver esas cosas, uno espera cómo evoluciona el asunto. Yo comencé a ver que además de llegar en esa condición, notoriamente la que estaban peleadas, ellas seguían levantando las manos, ellas seguían llorando, ese charco de lágrimas no faltaba. Y cuando venía la cena la tomaban. Entonces, me reuní independientemente con cada una de ellas y le dije, ¿qué es lo que pasa con su hermana? No, es que estamos peleadas. Pero eso hace como más de un mes. Sí, pastor. Yo le dije que un hermano se pelee con otro es algo que puede pasar. Me parece terrible que se prolongue en el tiempo porque la palabra dice, nos habla de la prontitud para perdonar y también la palabra nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro nombre. Usted de pronto se puede enojar, pero Dios dice, ojalá no lo coja la noche con eso. Pero pasa un mes, mes y medio, y además de eso, levantan manos indignas, derraman lágrimas indignas y toman la cena indignamente. Y yo le dije a cada una de ellas, oiga, yo entiendo que se hayan peleado, pero llevan mes y medio tomando cena, llevan mes y medio llorando, llevan mes y medio... ¿A quién están alabando? ¿Con qué corazón están alabando? Se pusieron bravas conmigo, no les gustó lo que les dijera eso. Porque el orgullo es una cosa terrible, hermano. El orgullo es tan impresionante que usted sabiendo que algo es malo, usted sigue argumentándose. No es que no sepa. Usted sabe que está orando mal, pero es tanto su orgullo que usted se justifica, se autojustifica. No hay problema. El orgulloso se autojustifica. Y uno lo nota mucho cuando uno como pastor habla ciertas cosas y la persona comienza, pero pastor, pero es que pastor, pero no estoy de acuerdo, pastor, porque no escucha, porque no hace caso a lo que uno le está hablando. Persona orgullosa. Aquí hay divisiones. ¿Por qué cree que hay divisiones? Porque se incubó el orgullo en la iglesia de Corinto. Y se reúnen para lo peor, dice el Señor, están divididos. Hay facciones dentro de la iglesia, lo cual no debe ser.
Versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Qué es una disensión y cuál es la diferencia con una división? Perfecto, una disensión es llegar a un punto donde haya un desacuerdo. En la iglesia puede pasar eso. Pasó entre apóstoles, pasó entre Pedro y Pablo, entre Pablo y Bernabé. Pasó, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la diferencia con la división? La división ya es una fractura, una herida, un espadazo que el cuerpo de Cristo ha sufrido. O sea, ya es un problema grave. No es simplemente que usted tenga un punto de vista diferente al mío, que se llamaría la disensión, que es la que habla el apóstol. Dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones. Por eso siempre pongo el ejemplo de cuando el pastor Antonio, estando nosotros empezando la preparación ministerial, nos notaba raros. Éramos un grupo como de unas 10 personas, 10 muchachos, 10 prospectos de ministerio. Y él nos convocaba, decía, muchachos, hoy vamos a reunirnos aquí, en la oficina que él tenía, y de aquí no va a salir nadie hasta que se arregle el problema. Eso lo hace un pastor verdadero. Y ahí arrancábamos, ¿no? Es que tal cosa, es que fulanito. Y no salíamos de ahí hasta que de verdad el problema se resolvió. Y así soy yo. Yo veo algo rarito, alguna cosa rarita, yo no espero a que el cuerpo se fracture. Es como el que cuida la casa, ¿cierto? Usted ve que se está tratando de rajar la pared, ¿qué hace? Deja que la pared reacciona cuando la pared se le caiga. O usted comienza a mirar cómo la trabaja, cómo la resana, ¿cierto que sí? Tiene una filtración. ¿Usted espera que la pared se le desmorone por la humedad o arregla la filtración? Estamos copiando acá lo que estoy hablando. Uno como pastor debe operar directamente en el problema. Nos vamos a reunir hasta que el problema se resuelva. No lo tapo con un tapete. No lo perfumo con ademanes de amor y de buenas conductas. No, trabajo el problema. Hay disensiones, las trabajamos. Las conciliamos, no permitimos la división. Dice el apóstol Pablo que eso es necesario para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Las disensiones permiten detectar quién tiene un buen corazón y quién tiene un corazón impuro. Amén. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Está hablando de una indignidad en todos los niveles. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Eso qué refleja? Individualismo, división, orgullo, rencilla con el hermano. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. El apóstol Pablo está hablando del rigor de algo como la cena, que me parece a mí que en muchos sentidos la iglesia no tiene como el tacto para hacer estas cosas. Yo soy una persona que procuro no ser tan regular el día que hacemos la cena. La cena es algo muy esporádico, pero lo hago también con la intención de que lo hagamos bien. Y de hecho espero a que sea como el Señor el que me diga, este domingo a cena, Mauricio. Como siendo el mismo Señor el que dice, este es un buen domingo para hacerlo. Amén. ¿Quién mejor para saber cómo está el estado de la iglesia para que algo tan importante como la cena, que como les he dicho tiene un trasfondo, del cual ya hablaremos, se realice? Amén. Usted tiene que tomar primero que todo de esto, que el día que se haga la cena, usted tenga dignidad para tomarla. Amén. Pero si usted viene de pecar o de tropezar, mejor no lo haga. No coma juicio, amén. De pronto se queda sentado. ¿Puede pasar por un momento de vergüenza? Sí, de pronto porque los hermanos dirán, oiga, pero la hermana que tiene 45 años en la iglesia, hoy no tomó la cena. La gente se va a dar cuenta. Pero es mejor eso, hermano, que comer juicio. Ahora, lo ideal es mantenernos siempre
en un estado de dignidad, amén, de santidad, una posición correcta delante de Dios. Amén. Pero entendiendo el rigor de lo que quiere decir la cena en este contexto, lanzamos una pregunta. Lanzamos a una pregunta, que fue con la que yo arranqué y ustedes ya están entendiendo que no es tan así. La pregunta es, ¿las bodas y la cena del Cordero son convencionales? Porque se habla de bodas, y usted ha cantado canciones de eso, ¿no? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de... ¿Usted cómo se imagina esa boda? En un espacio central y el Señor Jesús turnándose cada creyente en la pista para bailar un vals o danzando danzas hebreas y las mujeres y los hombres vestidos de smoking y las mujeres vestidas de vestido de novia. ¿Cómo se imagina usted eso? Porque ya nos imaginamos la cena, pero ¿cómo es la boda? Usualmente nosotros, los seres humanos, ¿cómo hacemos una boda? ¿Cómo va vestida una mujer? O la novia, ¿cómo va vestida? Del mejor vestido, ¿cierto? Y el varón del mejor vestido también. ¿Y cómo es, si hay comida, cómo está servida a las mesas? Lo mejor posible, ¿cierto? Y usted pone la tarjeta, ¿cómo tiene que ir la persona? De corbata, ¿cierto? Elegante. Y solemos tomar esas referencias para meditar en la cena y la boda del Señor. Ya nos empezamos a dar cuenta que la cena no es tanto como creíamos. Pero la boda, ¿cómo es eso? ¿Será un lugar de verdad de un matrimonio? ¿Y quién va a oficiar ese matrimonio? El padre va a parar a la novia acá y al novio acá y lo va a bendecir. Y el novio le pondrá una argolla a la novia. ¿Será así? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Dígame, ¿qué opina? ¿Lo pensaba así más o menos? ¿O cómo lo pensaba entonces? Nunca se lo imaginó. ¿Quién lo pensaba así? Con vestido. Vamos a mirar entonces si es tan convencional como creíamos. Para entenderlo, hermano, vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 19. Amén. El capítulo 19 arranca con un escenario de alabanzas, ¿no? Arranca con alabanza, ¿cierto? Entonces están las multitudes que vio Juan alabando al Señor, ¿cierto que sí? Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor. Estamos alabando al Señor, ¿cierto? Aleluya, dice ahí el versículo 3 también. Y los 24 ancianos se postran y los 4 seres vivientes adoran a Dios. Pareciera como un preámbulo de una boda convencional, ¿cierto? Están los cantores, está el coro alabando, aleluya, nuestro Dios. Y sale una voz, dice el versículo 4, amén, aleluya. Versículo 5 dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Si lo pensamos en lo convencional, entonces de pronto lo primero que vamos a imaginar es que aparece la novia vestida de novia. Hemos entendido, hermano, que cuando una mujer se casa se pone el mejor vestido, ¿cierto? El mejor posible. El mejor que su capacidad económica le pueda permitir pagar, ¿cierto que sí? Y en este punto podemos pensar si aparece la novia, porque mire lo que dice versículo 8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Su vestido, hermano, con el que usted va a llegar al cielo, porque cada quien va a llegar con su vestido, ¿cierto? No es que llegamos y un manto colosal cubre toda la iglesia, ¿no? No, cada quien va con su vestido. La calidad del vestido
¿A qué estará ajustado? A las obras justas de los santos. Si su obra fue perfecta, si su obra fue de alto nivel, así será su vestido en el cielo. Así como hay coronas grandes, coronas pequeñas, ¿usted sabe eso? Cada quien va a pasar por un juicio. El tribunal de Cristo dice que usted será juzgado por sus obras buenas y malas dentro del cuerpo. Entonces, dependiendo de sus obras para Cristo, así será su vestido. Hasta ahí usted llega vestido de blanco y tiene un vestido que corresponde o es equivalente a las obras que usted hizo para Cristo. Hasta ahí parece una boda normal. Llegó la novia, todos vestidos de blanco. Alegrémonos, gocémonos, alabanzas al Señor, adoración al Señor. Y entonces aparece ya el título allí en el versículo 9, la cena de las bodas del Cordero, dice. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces se anuncia la venida del Señor. Hasta ahí todo puede coincidir con mi imaginación, con la que también nos predicaron muchos predicadores. ¿En cuántas predicaciones no dijo la persona o el profeta dijo, y vi una mesa larga, hermosa, y la gente, aleluya? Y también vi al Señor vestido de su mejor vestido, danzando con la novia. Pero aparece el Señor. ¿Y cómo aparece? ¿Qué título hay allí en el versículo 11? El jinete del caballo blanco. Primera cosa que rompe con la convencionalidad. No aparece al paso de un órgano o de un piano en un matrimonio, sino que aparece montado en un caballo blanco. Dice acá, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Oiga, ya se rompió toda la convencionalidad. Aparece el jinete del caballo blanco, aparece el Señor juzgando y peleando. No es un matrimonio normal, porque se trata de una pelea. Versículo 12. Mire cómo estaba preparado para la pelea, o cómo está preparado para la pelea. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. ¿Qué significa teñida en sangre? ¿Cómo se ve entonces esa vestidura? ¿Cómo está esa vestidura? ¿Roja? No, dice que, aquí ya está siendo literal el profeta, el apóstol Juan. Está viendo al Señor con una vestidura teñida en sangre. Entonces está roja. ¿Sí? ¿Qué dice el profeta Isaías cuando, cómo va a ser qué va a hacer la sangre del Mesías? ¿Qué hace la sangre del Mesías con el pecado? ¿Cómo lo vuelve? Perfecto. Entonces, ¿es rojo la vestidura del Señor? No, es blanca, lo más resplandeciente porque ha sido teñida por su sangre. El teñido que deja la sangre de Cristo no es rojo, es una resplandecencia. Cuando usted le diga al Señor, quiero vestidos resplandecientes, es la sangre de Cristo la que ha vuelto resplandeciente su vestido. El apóstol Juan lo entiende. O sea, es una ropa que ha sido teñida en su sangre, pero porque resplandece. Y su nombre es el Verbo de Dios, el que dice que comamos. Y los ejércitos celestiales, ¿quiénes son ellos? Nosotros, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio.
le seguían en caballo blanco. O sea, los mismos que estaban alabando unos versículos antes, con vestidos correspondientes a las obras justas, ahora cabalgan con el verbo de Dios, dirigiéndose a la pelea del verbo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tanto las bodas como la cena se trata de una pelea. Dígale que está al lado, es una pelea. Amén. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Una pelea para herir a las naciones. Oiga esto. Y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Saben qué es un lagar? ¿Alguien vio una película que se llama Un paseo por las nubes? ¿No la vieron? Con Keanu Reeves, que se enamora de la hija de un tipo rico que tenía viñedos y hay unas escenas donde muestran que botan las uvitas en el lagar. El lagar es como una tinaja que puede ser de piedra, de cemento o de madera curada, donde botan las uvas y entran los que pisotean el lagar. ¿Se ha visto eso o no? Se limpian los pies, entran allí y comienzan a pisar las uvas, a pisarlas. Y por unos huequitos que están conectados a unas canaletas, el extracto de la uva comienza a salir. De ahí comienza a prepararse el vino. Amén. O sea, la preparación del vino viene del aplastamiento de un lagar. Y el Señor compara el momento de la pelea con un lagar, en el cual se parará el Señor y lo pisoteará. Amén. Dice allí que se llamará lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena de Dios. Ese momento de la pelea que se da en un campo llamado el campo de Megido, que se da la famosa pelea de Armagedón. Armagedón no es Bruce Willis tratando de librar a la Tierra de un cometa, de un asteroide. No, porque le solemos decir Armagedón a eso, ¿no? A una guerra nuclear. No. Armagedón es el momento donde el Señor pisa el lagar de la ira, de su ira. Y lo que en un lagar son uvas, un lagar normal son uvas, en el lagar de Dios, ¿qué es lo que Dios va a aplastar? A las naciones y a sus ejércitos. Dice la palabra de Dios y ahí lo dice más adelante, que será tanta la sangre que se derramará, que llegará hasta el freno de los caballos. Y será tanta la mortandad y tanto el desperdicio que quedará regado por el campo, que Dios, el Señor, el novio, convocará a las aves de toda la tierra para que vengan a comer en la cena de Dios, dice allí. Ahí está escrito, ¿no? Para que comáis, versículo 18, carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Oiga, esa es la cena del Señor, hermano. Una ira consumada, una ira santa llevada a su límite. No es una mesa, no es un salón de recepción, es el juicio contra todos los enemigos de Dios. Esa es la cena, esas son las bodas del Cordero, a las que el Señor nos está invitando. Entonces mediten esto, porque aquí comienza la palabra a volverse más profunda. Ahora entiende uno lo que dice la palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo quiero que usted entienda algo hoy.
Cristo se glorifica tanto en la salvación de las almas como en la condenación de las almas. La palabra de Dios también dice que tengamos una mente unida a la de Cristo, que tengamos una mente como la de Cristo, que nuestros pensamientos sean como los de Cristo. Unos son los pensamientos de Cristo bajo la gracia. ¿Cuáles son los pensamientos de Cristo bajo la gracia? Que ojalá todo pecador se arrepienta y sea perdonado. ¿Cuál es el pensamiento del Señor? Que ninguno de los que tengo acá se me pierda, ¿cierto? ¿Se le perdió alguno? Sí, Judas se le perdió. Él oró, pero Judas se le perdió. En la gracia el Señor quiere que la gente tenga la oportunidad de arrepentirse, como el borrachito que vino acá. Él quiere, con todo y lo borracho y seguramente todo lo que eso conlleva, maldad pura, aún así, porque estamos bajo la gracia, Dios quiere que ese hombre se arrepienta. No quiere destruirlo, no quiere condenar. Amén. Pero cuando la gracia sea quitada, otro será el pensamiento del Señor. En el límite de la gracia, la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando habla del sello quinto, la palabra nos relata que los mártires de Cristo le están suplicando al Señor para que no detenga su venganza. Señor, ¿hasta cuándo vas a detener tu venganza? Dice. Y el Señor le responde, hasta que se complete el número de los escogidos. O sea, la iglesia ya está entrando en una tónica donde la gracia está empezando a desaparecer de la tierra. Los últimos en convertirse están llegando ya al número que Dios dijo para que la gracia cesara. Y a partir de allí ya no hay oportunidad de arrepentir. A partir de allí Dios comienza a preparar el lagar de su vida para aplastar a sus adversarios. Y estos mártires ya tienen la mente del Señor, ya desean que esa venganza se ejecute. ¿Por qué hablamos de estas cosas, hermano? Porque usted tiene que prepararse para esa boda y esa cena a la que Dios lo está convocando. Usted hoy, su deseo debe ser que el perdido se salve. Ese tiene que ser hoy su sentir. Pero también tiene que prepararse para cuando venga la venganza del Señor contra todos sus enemigos. Y en usted tiene que empezar a surgir un deseo de que así sea, para que el Señor sea doblemente glorificado. Glorificado en la salvación y glorificado en la destrucción de sus enemigos. ¿Quién dice amén? ¿Está entendiendo esto? Esto es algo que usted tiene que masticar. Porque el cristiano suele hacer uso de algo que se llama la falsa misericordia. ¿Dónde la ve uno? En el incorregible. ¿Quién es el incorregible? El contumaz. ¿Quién es el contumaz? El que a pesar de que se le predicó el evangelio, de que Dios hizo algo por él, de que incluso fue a la iglesia, hoy en día no quiere nada con el Señor. Se llama contumacidad. La palabra dice de los contumaces ya han sido condenados. ¿Qué quiere decir eso? Lo decía usted hace 8 días. Que la condenación que tenía vigente por ser un pecador sigue vigente porque no creyó en Cristo. Y puede ser peor aún, porque de por medio ya hay el conocimiento de la palabra. Por eso para el cristiano que se devuelve atrás, Dios dice, lo voy a condenar 2 veces. Porque aunque conoció la palabra, la rechazó. Porque aunque conoció al Señor, lo rechazó. Será condenado doblemente. O sea que cuando el Señor se lo encuentre en el lagar de su ira, lo pisoteará con los 2 pies. ¡Ta, ta! Hasta que explote como la uva del lagar. Tremendo, ¿no? Esa es la cena y la boda del Señor. ¿Se siente desilusionado o no? A mí antes, por el contrario, eso me inspira más a seguir con el Señor.
No porque tenga un deseo de venganza en este momento, pero seguramente en su momento lo tendré, como lo tendrá el Señor. Hoy le predicamos a los pecadores porque nosotros mismos también fuimos pecadores y Cristo nos perdona. Pero tenemos que ser claros con el pecado. No se puede con pañitos de agua tibia, hermano. Toca una incisión de corazón. La palabra dice que es como una espada de doble filo. ¿Usted ha visto esas espadas samuráis? Que usted medio toca la textura y la va rasgando. Así es la espada del Señor, hermano. Corta, duele, hiere. El Evangelio tiene que herir, pero tiene que herir para salvar, para sanar. Amén. Yo quiero decirle algo. Por esas razones que esta congregación suele tener pocos miembros. Aquí están los que han resistido esa palabra y los que quieren vivir. Entonces estamos entendiendo lo que es la cena y la boda para el Señor, para la que Él quiere que nos preparemos y para la que usted a partir de hoy tiene que prepararse con mayor conocimiento. Amén. Pero ¿cómo viven las bodas los hombres sobre la tierra, los enemigos de Dios? La palabra nos lo dice. Mateo 24, miremos. Versículo 38. Mire lo que dice la palabra, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Mira el concepto de boda, de cena, del mundano, del perdido, del impío. ¿En qué se la pasa el hombre? Comiendo, bebiendo y en fiesta, casándose, separándose, unión libre, separándose, volviéndose a casar, volviéndose a unir. Así lo vive. Y así dice la palabra que hacía en los tiempos previos al diluvio. Así era. Pero hay otras características que de pronto las encontramos mejor en Lucas 17, más amplias. Dice allí 17, versículo 27 y 28, dice, versículo 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, dice, como sucedió en los días de Lot. O sea, ¿de qué ciudad está hablando? Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Comían, bebían, como los del diluvio, pero también compraban y vendían, plantaban y edificaban. Coincide la palabra con lo que dice en el libro, creo que es de Ezequiel, acerca del pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Sabe cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? La ociosidad y la comodidad. Se puede decir, yo no soy borracho, yo no soy glotón, yo soy soltero o me he mantenido con una sola pareja. Usted puede decir, soy bueno, pero cuando la palabra dice, se la pasaban comprando y vendiendo. Cuando el Señor Jesús vino, el pecado de la idolatría era vigente en el pueblo judío. ¿De qué dice? No. Siglos atrás se habían librado. Fue el resultado de los dos exilios. El resultado fue un Israel no idólatra, que antes del exilio era el gran problema de Israel, la idolatría, ¿cierto? Y ellos pensaban que cuando llegara el Mesías iban a estar bien. Ellos le decían al Señor, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros somos herederos de Abraham. Esa era la forma en que ellos decían, estamos bien. Pero el Señor les decía, no pueden servir a dos señores. ¿Cómo así? Dios les revela que hay, a pesar de que abandonaron su antigua idolatría,
hay una pugna de referencia entre el dinero y Dios. Aquí dice, usted puede que no beba, usted puede que no sea glotón, pero puede que ande en una vida de comer, perdón, de comprar y vender, de planificar y plantar. Yo quiero decirle algo, hermano, porque dentro del cuerpo de Cristo es muy claro, hermano, que Dios levanta personas con liberalidad. ¿Quiénes son personas con liberalidad? Lo que se conoce como columnas financieras. Lo primero que tiene que entender una columna financiera es que eso que se ve próspero no es porque usted sea un duro, sino por la gracia de Dios y por un talento que Dios le dio. Y se debe principalmente para el sostenimiento de la obra de Dios, no para su propio placer. Escuche eso. Dígale que está al lado, no es para su propio placer, dígale. No es para acumular riquezas. Claro, hay que ahorrar, hay que reinvertir. Un negocio necesita una forma para funcionar bien, pero usted no puede vivir para su propio placer. De hecho, lo que el apóstol Pablo invita es a vivir con inteligencia y con austeridad. Amén. Yo conozco personas que cada año cambian juego de muebles. Cuando yo tenía la iglesia en la casa, Sonia conoció el comedor, ¿cierto? El comedor estaba ya pintadito y todo, ¿cierto? Era un modelo nuevo, era un modelo como de hace 30 años, pero ¿qué tal la madera? ¿Puede garantizar que el pastor Mauricio va a tener comedor para toda la vida? Les aseguro que el pastor Mauricio, mientras ese comedor esté allí, no va a comprar otro. Podrá parecerle a la persona, "Ay, pero ¿cómo está anticuado? ¿Por qué no se moderniza?" ¿Por qué no, hermano? Tiene que aprender a comprar cosas que duren. Mi abuelo, un hombre que trabajó fuerte y tuvo su buen capital, su propio taller, una casa gigante. ¿Sabe cómo eran las camas de mis tíos? Eran catres soldados con barras de acero, de hierro. Él mismo las fabricaba, cogía los ángulos y soldaba. Bueno para soldar. Oiga, ¿eran bonitas? No, pero hoy creo que todavía existen. Ellos crecieron, se casaron y siguen ahí. Tiene que aprender a vivir de esa manera, hermano. Usted no puede vivir bajo la sombra o la influencia de la moda. Ay, es que esta chaqueta me la compré en los años 90. Ya es hora. Tiene que comprar algo para que le dure, hermano. Amén. Austeridad, no se trata de tacañería. Coma bien, vístase bien, pero sea austero. No despilfarre el dinero. Amén. Yo le hago una pregunta, porque uno a veces no sabe qué hacer con los pelados, ¿cierto? ¿Qué hago con mi hijo el fin de semana? Vaya, llévelo a un parque, bótele una pelota y que reviente todo eso que tenía pegando a los balones. Pero ¿qué hacen muchos papás? Llevémoslos al no sé qué, parque no sé qué. ¿Cuánto se gasta usted ahí? Le pregunto. Yo digo porque soy papá. Austeridad, amén. ¿Es bueno viajar? Sí, pero en la vida todo tiene que tener un sentido, porque si no pasa lo que dice el rey Salomón, se convierte todo en una aflicción de espíritu. Así vivía. Uno se podrá imaginar que la fuente única del pecado de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad y las orgías. No, la base fue, según el profeta, la ociosidad y la comodidad, que coinciden con lo que dice el Señor acá. No solamente comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, sino que también compraban y vendían, plantaban y edificaban. Versículo 29, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Mire qué mente quiere el Señor que tengamos nosotros. Diametralmente opuesta como el mundo concibe las cosas.
Y es partiendo de esta deconstrucción de esa fantasía que teníamos, de una mesa muy hermosa y de un salón de bodas es precioso, para entender que es una batalla donde Dios traerá la venganza sobre sus enemigos. Tenemos que entender eso y para entenderlo tenemos que también comprender cómo lo concibe el mundo y empezar a aborrecerlo con todo nuestro corazón. Yo por eso le digo a la gente, ¿a qué matrimonios va uno? Yo voy al matrimonio de mis hermanos en Cristo, donde lo más importante, hermano, es ver cómo Dios une una pareja. Claro, seguramente comeremos, pero lo haremos en santidad, ¿me entiendes? Así vive el impío, hermano. Pero así no quiere que el Señor, no quiere que el Señor que vivamos nosotros, hermano. Amén. Esta es la palabra que Dios tenía para nosotros hoy, pero vamos a orar, amén. Vamos a orar para que Dios ministre esto. Todo el asunto de la dignidad, de para qué nos ha preparado el Señor. Porque esta será la boda del Señor y la cena del Señor, ¿no? Pero ¿qué pasará con posterioridad a eso? ¿Qué viene después de eso? Se inicia algo que se llama el milenio. Ahí lo ve usted, se puede seguir leyendo, dice los 1000 años. Después de la batalla, que es la culminación de lo que se conoce como el día de la ira del Señor, que no es un día, sino como 1000 años, comenzando desde las trompetas, pasando por las copas de la ira, pasando por esa batalla final de Armagedón, que se llama el lagar de la ira de Dios. Ahí dice la palabra que el Señor entrará por Jerusalén y se convertirá en rey de un reinado milenial. Pero hay algo también que se llama el juicio de las naciones, que parece ser que él lo va a realizar en el valle de Josafat, o en Jerusalén o en el valle de Josafat, según lo que dicen los profetas, que queda cerca allá a Jerusalén, o en el mismo contorno de Jerusalén. Y será el juicio de los sobrevivientes al lagar de la ira. ¿Usted sabía eso? Porque a veces quedan uvitas por ahí que no se alcanzaron a pisar. Y entonces el Señor llamará. ¿Cómo juzgará él a esas personas? Preguntará, porque la palabra nos dice que la mitad de la iglesia se queda, ¿cierto que sí? ¿Usted lo tiene claro? Y que esa mitad tendrá que pagar con su cabeza, porque volverá el tiempo de decapitaciones. Será el precio del que se quede, morir por Cristo. Y el Señor preguntará a estos sobrevivientes, en medio de toda esa persecución y hostilidad contra la iglesia, ¿usted ayudó a mi iglesia o fue un persecutor de la iglesia? O sea, porque piense usted en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Quiénes estaban siendo perseguidos en Europa brutalmente? Los judíos. Y muchos perseguían a los judíos, los entregaban, ¿cierto? Mira, allá hay un judío, allá mira, hay escondido otro. Pero hubo también muchas personas que ayudaron a los judíos, a expensas de su propia vida, ¿cierto? Arriesgaron, venga, los escondían, los protegían, porque se compadecían de ellos, ¿cierto? Así mismo pasará en el tiempo de la ira. Habrá gente que se compadecerá de los mártires. Y el Señor dirá, estuvimos desnudos y nos cubriste, hambrientos y nos alimentaste, sedientos y nos hidrataste. ¿Te compadeciste de nosotros? Si así fue, Dios lo llamará a esa persona bendito de mi Padre. O sea, será tan impresionante la capacidad de salvación del Señor que aún en ese punto va a salvar a otro grupo de personas, entrando al milenio. Y otros serán llamados malditos de mi Padre, los sobrevivientes, que en vez de haber ayudado a la iglesia, lo que hizo fue perseguirla y destruirla. Y vendrá el milenio con el Señor gobernando en Jerusalén. Amén. Y juzgando con vara de hierro, como dice ayer en Apocalipsis 19, a las naciones. Y nosotros, dice la palabra, gobernaremos con él. Él dice amén. ¿Quiere eso o no? ¿Está entendiendo esto o no? Póngase de pie entonces. Vamos a orar.
Emanuel, vamos a administrar mi inteligencia. Hay momentos de momentos. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por este tiempo, Señor, por esta oportunidad, Señor, de predicar esta palabra. Ya la había hecho en Neiva, pero tú me has dicho que lo hiciera otra vez acá. Es pertinente esto, Señor. Gracias por esta oportunidad. Te alabamos, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra poderosa, reveladora, que abre nuestra mente, Señor, que abre nuestro entendimiento, que fortalece nuestro espíritu y trae una fuerza interior maravillosa para continuar nuestro andar, Señor. Con más certeza, Señor, con más seguridad, porque ha venido la revelación. Te damos gracias en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y yo te pido, amado Rey de la Gloria, que una preciosa dispensación, una unción especial, acompañe esta palabra el día de hoy, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, que derrames tu espíritu y se manifieste algo especial en este lugar, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar, mira, mi hijo, voy a orar por usted. Vamos a orar por Matías, ¿vale? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, te pido, Señor. Tu palabra dice, Señor, que incluso en el escenario donde nuestro Padre y nuestra Madre nos dejaren, que no es el caso de él, ya tiene un papá o una mamá. Pero aún si fuera así, Señor, tu palabra dice que con todo tú nos levantas, Señor. Bendito Dios. Nosotros somos hombres y tenemos nuestras enormes limitaciones, pero tú eres Dios. Yo te pido ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, de manera sobrenatural, comiences a derramar una unción especial sobre su cuerpo, Señor, sobre su alma, sobre su espíritu, ahora mismo en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, el respaldo a través de tu palabra. Le decimos hoy a la muerte, ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Sorbida es la muerte y es vencida en la cruz del Calvario por la vida. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de muerte que quiere venir a destruirlo, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de él, en el nombre de Jesucristo. Y pedimos ahora mismo que un gozo sobrenatural comience a invadir su vida, a invadir su corazón y lo comience a inspirar, Señor, para emerger, que tenga debajo de sus pies la roca que nos levanta, Señor, que es Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria y honra, Señor. Amén, Señor. Gracias, Dios. Padre bendito, el que quiera recibir esta unción especial, venga, acérquese aquí adelante. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, derrama ese poder, Dios, que acompaña esta palabra que tú has dado el día de hoy. Una unción especial, que traiga revelaciones preciosas, Dios. Una capacidad para entender tu palabra con más, identificar todas esas pautas apostólicas, Señor, proféticas, hermosas, que nos revelan el reino de Dios. El reino de Dios no está en esta tierra. Tu palabra dice que tu reino no está en este mundo. Este mundo lo estropeó el diablo, Señor. Este mundo lo estropeó el pecado y el hombre. Por eso vas a traer un día, Señor, un juicio para limpiar la tierra, Señor. Y vas a traer un milenio donde vas a mostrarnos cómo se gobierna la tierra y la humanidad. Pero aún más traerás una nueva creación después de eso. Y allí viviremos contigo. Revela esto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Derrama unción, poder. Allí derrama tu poder, Dios. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Bueno, gracias. Gracias, gracias, Señor. Derrama tu poder, Dios. Derrama tu gloria, Señor, sobre estos niños. De pequeños reciban esta revelación, Dios, especial, que los lleve a seguirte a ti, Señor, con fidelidad. Que ellos vean en ti la opción más importante de todas. El mundo no ofrece nada. El mundo ofrece esterilidad, el mundo ofrece muerte, el mundo ofrece, Señor, impiedad, el mundo ofrece, Señor, vanidad. No sirve de nada eso. Todo es pasajero. Nos envejecemos y todo es pasajero. El dinero se va por las alcantarillas, Señor. Muéstrales esto de sus corazones. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ahora mismo, Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús.
Bendito seas, Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu poder, por tu palabra, Dios. Gracias por consolidar una familia, Señor. De eso se trata, Padre. Porque aunque vayamos allá a una batalla, Señor, somos una familia, Rey. Somos una multitud, una iglesia, un solo cuerpo. De eso se trata, Dios. De eso se trata la unidad. Un mismo sentido, un mismo espíritu, Señor. Un solo Dios, Padre. Una sola fe, dice la palabra. Gracias, Dios. Señor, te pido que esto, Señor, de verdad siga allí. Señor maravilloso, desarrollándose en su corazón, Dios, en nuestros corazones, en su alma, en su espíritu, Señor. Y allí produzca un fruto poderoso y glorioso. En el nombre de Jesús. Al 100 por 1 te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, para que sanes toda enfermedad. Ahora mismo en el nombre de Jesús.
toda enfermedad del cuerpo, del sistema nervioso, Señor, del cerebro, toda enfermedad, Señor, maravilloso de la sangre, toda enfermedad de los huesos, de los músculos, toda enfermedad pancreática, estomacal, hepática, intestinal, Señor, toda enfermedad renal, Señor, toda enfermedad en las glándulas, Señor maravilloso, enfermedad endocrina, Señor, linfática, sana esto en el nombre de Jesús. Toda enfermedad cardíaca, coronaria, pulmonar, respiratoria, sánala. Ocular, Señor, toda enfermedad del oído, sana esto en el nombre de Jesús. Toda enfermedad hormonal, sana. En el nombre de Jesucristo, Señor, ahora mismo, Rey de la Gloria. Haz algo sobrenatural con tu pueblo, Rey. Toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario y todo espíritu de enfermedad queda atado y echado al abismo, Señor. También rogamos para que traigas provisión, para que llenen nuestros lagares, nuestras despensas, alacenas, para que reprendas el devorador de las vidas y abra las ventanas de luz y venga la abundancia y la sobreabundancia. Señor, reconociendo entonces que tú eres el sumo sacerdote de Jesucristo, está presente delante del Padre, mediando aún hoy por nosotros. Y nosotros con esa autoridad también atamos, Señor, todo espíritu de robo, todo espíritu de escasez, pobreza, miseria y ruina, y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Señor, bendice a todo este pueblo, Señor, que todo esto sea enormemente provechoso para todas sus vidas, para bendición de sus hogares y de su descendencia, Señor. Sellamos esto con el poder de tu sangre, con el poder de tu espíritu y de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y nosotros reprendemos toda contaminación espiritual, toda transmisión espiritual, la quemamos con tu fuego, en el nombre de Jesucristo. Toda retaliación y venganza, furia de las tinieblas, la atamos y la echamos a la luz. Oramos, Señor, como lo hizo Jabes, como lo hizo Aarón, Señor, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz. Y como lo hizo Jabes, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano está con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes y a todas sus casas. Que sea una buena semana para todos. Amén y amén.